¿Ya estamos grabando? Ya, perfecto. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace algún tiempo, donde la empresa para la que él representa nos estuvo contactando. Pero bueno, antes de comenzar todo este tema, Ignacio, nos gustaría que te presentaras, que te conozca la gente. Golden Home. Okay. Ya viene, Henry fue al baño. Aló, ahora sí. Bueno, Ignacio, como te decía, bienvenido a Golden Home. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Desde la semana pasada hemos estado hablando de tu visita a esta casa. Les comentaba ahorita de que tuvimos la oportunidad de conocernos ya hace algún tiempo atrás, cuando la prestigiosa empresa para la que tú trabajas nos contactó por un pedido especial, ¿no? Creo que ahorita más adelante vamos a ir contando un poquito esa grata historia. Ignacio, bienvenido a tu casa. Henry, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Quiero partir agradeciéndole por la invitación y el privilegio de estar con ustedes y compartir también el entusiasmo, la pasión que ustedes, por lo que veo, tienen en su oficina. Creo que eso, de todas maneras, se traduce en una energía, no solamente en las cosas chicas, en lo personal, sino que también en lo laboral, y finalmente termina llevando, ¿cierto?, a tener afinidad con los clientes y a tener mayores oportunidades. Así que realmente los felicito por eso. Entiendo también que están hoy día celebrando cumpleaños, así que también un gran saludo y felicitaciones por eso, y solamente desearle que sigan adelante con todo el éxito, especialmente en estos momentos, ¿no es cierto?, de mayor dificultad, donde todos nos estamos viendo enfrentados a cosas nuevas, a tener que hacer las cosas de manera distinta, que ustedes puedan seguir, ¿no es cierto?, con ese mismo entusiasmo, trabajo en equipo y seguir desarrollando estas oportunidades durante estos tiempos de crisis, pero también después para cuando ya vuelvan, ¿no es cierto?, nuevamente con todas las oportunidades. Así es que eso, Henry, yo te quería de nuevo dar las gracias por invitar. Yo le comentaba a Henry que a mí me gustaría, más que hacer una presentación, yo lo que quisiera con ustedes es poder conversar. Preparé algunas láminas que me gustaría pasar muy rápido, digamos, en realidad solamente para presentarnos, contarle un poco qué es lo que hacemos, pero me gustaría que lo central de esto pudiera ser más bien un diálogo, preguntas que ustedes pudieran tener, comentarios, y así vamos avanzando. Perfecto, Ignacio, perfecto. Ignacio, nos gustaría pronto conocer un poco más acerca de la empresa que representas, de qué es Newmar, como para que nosotros tengamos idea de en qué consiste una empresa de corretaje comercial como representas. Pronto que nos hables de tu equipo. Sí, mira, a ver, si me permiten acá, voy a compartir la pantalla. ¿Ya puedes? Dame un segundito para que te den... No, sí, ahí está. ¿Se alcanza a ver? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Mira, a ver, esto tiene en realidad bastante texto, así que no, por supuesto no lo quiero leer, y si ustedes quieren yo al final les puedo mandar esta presentación si les interesa, pero me gustaría poder ir usándolo un poco a modo como de índice, de estructura para irles contando. Mira, nosotros tenemos en Chile y en Perú la representación de Newmark Knight Frank, tenemos la representación exclusiva. Newmark es una empresa de servicios inmobiliarios corporativos, ya tiene más de 90 años desde su fundación en Estados Unidos, en Nueva York. Es una empresa que ha pasado por bastantes momentos. Al principio partió como una oficina chica y progresivamente se fue comprando otras oficinas de afiliados, hasta hace que como 15 años aproximadamente hicieron una asociación con Knight Frank, que es una empresa de servicios inmobiliario corporativo, pero también tienen residencial que ven principalmente la parte de Europa y de Asia. Newmark tiene, ya les voy a mostrar, tiene
más de 400 oficinas alrededor del mundo. El año pasado tuvo unas transacciones por sobre los 122 mil millones de dólares, y hoy día es la cuarta compañía de real estate, de commercial real estate en el mundo. Después les voy a mostrar también cuáles son las otras. Y una cosa que tiene es que en los últimos años le ha dado mucha importancia a Latinoamérica. Hay otras empresas que progresivamente, especialmente aquellas que hoy día son las líderes incluso a nivel mundial, de alguna manera han ido abandonando o tomándole menos importancia a lo que es la región, a diferencia de lo que viene haciendo Newmark, donde hace, digamos, 5 años a la fecha, más o menos, creo que duplicado, triplicado el personal que tiene acá y el volumen de transacciones, con nuestra casa matriz en Nueva York a nivel regional y la casa matriz mundial perdón, les dije, nuestra casa matriz regional en Ciudad de México y la casa matriz global en Nueva York. Nosotros en Chile y en Perú somos parte de Contempora, que es una empresa de servicios financieros. Tiene varios tipos de servicios, desde compañías de seguros generales, crédito, leasing, factoring, pero nosotros somos de alguna manera el brazo inmobiliario, que tenemos la representación de Newmark Knight Frank, y por lo tanto atendemos todos los servicios inmobiliarios, tanto de los clientes de Contempora, como aquellos que nos llegan por Newmark Knight Frank. Nosotros, bueno, ahí tienen algunos de los principios que vemos, ¿cierto?, como parte de nuestra actividad, que creo que ustedes también lo comparten, ¿no es cierto? El foco en el cliente, cobertura, reconocimiento, innovación, integridad y solvencia. Esto es un poco lo que les decía antes. Tenemos 480 oficinas a nivel mundial. De estas, aproximadamente el 80% son oficinas propias de Newmark y el resto son afiliados, pero Newmark ha ido progresivamente comprando las oficinas de afiliados. En Sudamérica ya se compraron México, Costa Rica, Colombia, y eso sería. Y están en negociaciones o en distintos puntos, ¿no es cierto?, de esta transición con Argentina, Brasil, Perú y Chile, que ambos son en este momento propiedad de Contempora. Estamos en 58 países, son alrededor de 18.000 funcionarios, entre distintos especialistas de cada una de las áreas y brokers. Las utilidades, mejor dicho, las ventas del año pasado fueron de 3.300 millones de dólares, y una parte importante de eso lo representa el área de Capital Markets, que se especializa en la intermediación de financiamiento y distintas herramientas de inversión para clientes que o tienen como su giro el negocio inmobiliario o tienen alguna garantía inmobiliaria que ellos pueden dejar, ¿no es cierto?, para esos financiamientos. Estas son las oficinas de Newmark. Las que están en roja son oficinas de Newmark propiamente tal. Yo aquí puse también oficinas de Contempora en el resto de Chile, y si se fijan en Ecuador también los puse ahí porque nosotros hemos hecho algunas cosas con Henry y la idea es poder seguir creciendo en esta asociación. Por lo tanto, hoy día estamos en capacidad de poder ofrecer, ¿no es cierto?, cobertura también en Ecuador. Esto es lo que les comentaba anteriormente. Estos son los 6 principales líderes a nivel mundial de servicio inmobiliario corporativo. El líder de esta industria es CBRE, con la mayor cantidad de empleados y de facturación y de volumen de transacciones. Luego JLL, Cushman & Wakefield, y nosotros Newmark venimos a nivel mundial en el 4º lugar. Luego viene Colliers, Havils, y más atrás, creo que por el número 10, 15, por ahí, está RE/MAX Commercial. Así que también ahí entrando por los palos, haciendo la competencia y de a poco involucrándose, ¿no es cierto?, en esta área de clientes más bien corporativos. Un poco como de repaso bien general, la principal diferencia hay muchas diferencias entre, digamos, el negocio residencial y el comercial, pero lo principal es que está dado, ¿no es cierto?, por el uso que se le da al activo. Nosotros consideramos como inmuebles de uso comercial aquellos que son de multifamily, que quiere decir que son edificios de departamento, pero destinados completamente para la renta, ¿ya?
yo creo que el multifamily es de los usos probablemente de aquellos que son vistos como para propiedad de inversionistas institucionales, el último que entró, al menos en Chile y probablemente también en los otros países. Yo no sé si es que en Ecuador tienen, probablemente deben haber algunos edificios multifamily, pero como les decía, son edificios que se conciben, se diseñan desde el primer minuto como edificios para que vivan personas, pero destinados completamente a la renta. Y dentro de este segmento existen otras como subclasificaciones, ¿no es cierto?, que son aquellas, aquí no están todas, pero por ejemplo aquellas que se destinan a uso de estudiantes, de tercera edad, hay de distintas alturas, de distintos tipos de volúmenes. Entonces la verdad es que es un segmento que, aparte en Estados Unidos, en este momento representa probablemente el más rentable en el sentido de que tienen los cap rates más bajos. Y como les decía, está entrando de manera creciente en nuestro continente. Luego está el uso de oficinas, no necesita mucha explicación, ¿no es cierto? Aparte que el más conocido a nosotros, en lo personal, en Chile, el uso de oficina probablemente representa el 60-70% del trabajo que nosotros hacemos. Y eso tiene que ver con que nosotros, al representar a una compañía con clientes multinacionales, estas empresas, cuando tienen alguna ubicación en alguno de nuestros países, generalmente son oficinas administrativas o oficinas de representación. Por lo tanto, más que tener alguno de los otros activos, en general, los dueños son inversionistas. Por ejemplo, en el caso de los multifamily, en el caso de oficina, los dueños también son inversionistas, pero nuestros clientes son los ocupantes. Por lo tanto, después les voy a hablar un poco más de los servicios. Nosotros ahí, una de las grandes líneas de servicios que prestamos es la representación de arrendatarios, que es muy similar a lo que se hace en el mundo residencial, pero tratando siempre con corporaciones, empresas que están usando el inmueble como una manera de poder respaldar sus actividades productivas. El otro es el uso industrial, ¿no es cierto? Ahí hay terreno, galpones, centro de distribución, bodegaje, y este es uno, al menos en nuestro caso, también es el segundo más importante después de oficina. En el caso de los negocios que hemos visto con Henry, han sido ambos de este giro, por decirlo así. Tanto un terreno que vendimos de Eni como los que estamos viendo ahora de una empresa que se llama Urbanova, que también tiene unos activos industriales ahí en las cercanías de Guayaquil. Luego está retail, ¿no es cierto?, que son tanto locales comerciales como que salen a la calle, o strip centers, standalone, malls, todos los shopping, ¿no es cierto?, generalmente cuando son propiedad de algún inversionista institucional. Hospitality, que es todo lo que son hotelería principalmente, pero aquí también incluyen resorts, tiempo compartido, casinos, algunos incluso también consideran dentro de esta categoría crucero, eso quizá ya ir un poco más lejos, pero esos son como los 5 principales, y quise agregar también como otro concepto adicional aquellos que son un poco menos conocidos, pero que en la medida de que uno se va sofisticando con el cliente, de repente hay brokers que tienen especializaciones muy definidas y profundas en algunos campos, como por ejemplo usos médicos, data centers, uso para entidades públicas, y por lo tanto van a ir viendo en la medida de que ustedes se vayan especializando también, de que hay generalmente profesionales que se dedican solamente a una de estas clases. Nosotros en Chile somos un equipo chico, por lo tanto abordamos todo, pero incluso dentro de nuestro equipo tratamos de que cada uno tenga su propia especialización. Entonces tenemos un broker que ve oficina, otro broker que ve solamente terrenos, por ejemplo, que no está acá, porque estos son los que aparecen aquí, son como activos de renta, pero los terrenos, por supuesto, que son otra categoría importante. Otros que ven industrial, y por lo tanto, a medida de que uno va trabajando con clientes que también son más sofisticados, ellos van exigiendo mayor nivel de especialización de cada uno de sus proveedores, en este caso los brokers o los asesores, ¿no es cierto?, con quienes trabajan. Esto no se lo voy a leer, era solamente como para ir resumiéndolo un poco, cuáles son el tipo de servicios que nosotros prestamos, y como les decía, después con mucho gusto, si quieren, les puedo mandar esta presentación. Los servicios que nosotros prestamos son bien comunes a todas estas empresas grandes que les mostraba de servicios inmobiliarios corporativos. Hay algunos que son más sofisticados, o algunos que nosotros no prestamos, pero yo diría que estos son como las grandes familias. En primer lugar, las transacciones, que generalmente son
compra y venta de inmuebles de algunos de estos usos que yo les estaba diciendo antes, ya sea oficina, industrial, hotelería, multifamily. Entonces, ahí creemos que es importante hacer algunas diferencias, las vamos a comentar después, entre lo que son las transacciones de inmuebles corporativos o que tienen ocupante corporativo, ¿no es cierto?, de aquellas que son para familia y que son residenciales. Luego, la representación de arrendatario, que esta es para nosotros hoy día probablemente nuestra mayor fuente de ingreso. Aquí el clásico encargo es una empresa que quiere entrar a un país, no tiene operaciones y por lo tanto hay que buscarle una oficina, ¿ya? Buscarle una oficina, conseguirle un contratista que se la remodele, negociar todos los contratos y en el fondo hacerle el servicio integral llave en mano, ¿ya? En algunos casos son nuevas oficinas, en otros casos son renegociaciones. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, acá una de las cosas que nos ha quitado bastante tiempo en este momento es que, no sé si conocen a la empresa WeWork, una empresa de ubicaciones de trabajo corporativo compartido. Nosotros le estamos renegociando todos los contratos de arriendo que tenían en Santiago, que son 7, ¿no es cierto?, para poder tener una mejor rentabilidad en cada una de sus ubicaciones. Están en medio de sus contratos, o incluso algunos de ellos empezándolo, entonces contrataron a Newmark a nivel mundial para renegociar todos esos contratos y ver si es que podemos conseguir ahorro. Entonces, todos esos encargos caen dentro de la categoría de representación de arrendatario. Uno está siendo el agente, el que va a arrendar, ¿no es cierto?, y va a pagar por ocupar un espacio. El área de inversiones y financiamiento era lo que les comentaba de investment sales y capital markets. Los investment sales o las inversiones, las ventas de activos con flujo, son aquellas ventas que vende, por ejemplo, un inversionista a otro, pero con inmuebles que ya tienen una renta estabilizada generalmente. Aquí pueden entrar las categorías de centros comerciales, hoteles, oficinas, ¿no es cierto? Pero en el fondo esta área se encarga específicamente de la venta de inmuebles para un comprador que lo está viendo como inversión, ¿ya? ¿Y qué es mejor para ese comprador que comprar un activo que ya tiene flujo o que ya tiene arriendo, ¿no es cierto? Y mientras más largo sea el arriendo que tengan, obviamente mejor también, y mientras más alto sea, también mejor, porque la rentabilidad que le va a dar ese activo al comprador, al inversionista, va a ser mejor. Por lo tanto, esta área se encarga, por una parte, de vender activos con flujo, ¿ya?, con renta, y por otro lado, de hacer la intermediación de financiamiento. Esto es orientado a desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, cuando tienen que comprar terreno para hacer sus proyectos o tienen que comprar un activo que ya está construido. Entonces, nosotros intermediamos con inversionistas institucionales o con bancos en menor medida, pero generalmente inversionistas no bancarios, que le presten la plata, ¿no es cierto?, para esta adquisición. Generalmente el inmueble queda como garantía, ¿no es cierto?, al igual que en un caso de una compra residencial, queda hipotecado, o se pueden usar un leasing, ¿no es cierto?, que es una estrategia de un arriendo con opción de compra en la última cuota. Todo lo que son leasebacks, también los vemos a través de esta área. Un leaseback es cuando un ocupante propietario vende el inmueble, pero tiene intenciones de quedarse ahí arrendándolo. Por lo tanto, para el inversionista está comprando un inmueble, pero en ese caso está garantizando de que va a tener un arrendatario por un periodo, ¿no es cierto?, que es la duración del contrato que está comprometido, ¿no es cierto?, con el vendedor, que pasa a ser propietario a arrendatario, en el caso de un leaseback. Y hay otro tipo de herramientas, ¿no es cierto?, financieras. Yo creo que esas son las más habituales, pero todas esas nosotros las vemos a través de somos un equipo chico, entonces tenemos solamente a una persona que ve esa área, pero que se encarga, como les decía, de ese tipo de operaciones. Las otras son los encargos de administración de portafolio y activos. El encargo de administración de portafolio es también lo que se conoce como el asset management o el agency management, que es un propietario inversionista que te pasa un inmueble para que tú se lo comercialices y se lo mantengas, ¿no es cierto?, con la menor vacancia posible y en el fondo vaya mejorando su rentabilidad. Entonces el caso típico acá, nosotros tengo que reconocer que en esta área no lo hacemos actualmente, pero digamos, lo hemos hecho anteriormente, que es un inversionista institucional, por ejemplo, compra un edificio de oficinas y tiene que empezar a comercializar esos espacios, ¿no es cierto?, pero él, como no es parte de su experiencia, la parte comercial, sino la parte de inversiones, se lo pasa a un experto en arriendos que empieza a comercializarlo y generalmente se hace
no generalmente en realidad, esa área se hace siempre con la exclusividad. Entonces llega el inversionista y, por ejemplo, le pasa a RE/MAX o le pasa a Newmark Knight Frank la representación exclusiva de un edificio. Por lo tanto, esos son contratos anuales, por ejemplo, de 2 o 3 años, y el objetivo ahí es, por supuesto, obtener la mayor rentabilidad para el propietario a través de arrendar la mayor cantidad de espacio, ¿no es cierto?, sin mantener la vacancia del activo bajo y tenerlo arriendo, obviamente, lo más acorde con mercado, ojalá sobre mercado, para poder mejorar la rentabilidad del propietario. Evaluaciones y estudios, o más bien el área de consultoría, son todo lo que son tasaciones o valores. Nosotros diferenciamos ahí las tasaciones, generalmente siguen una estructura, ¿no es cierto?, predefinida, que además son las que validan los bancos, ¿no es cierto?, para efectos de financiamiento, y las opiniones de valor en general son como un paso previo que hacemos nosotros los brokers con los antecedentes de mercado que tenemos, que podemos entregar una opinión de valor respecto a un inmueble. Generalmente es más rápido y un poco menos profundo. Pero en el tema de evaluaciones, aquí también tenemos, a través de Newmark y en general las grandes empresas consultoras de servicios inmobiliarios corporativos, tienen a especialistas que se encargan de distintos tipos de evaluaciones. A nosotros nos tocó, por ejemplo, un cliente en Chile que necesitaba vender una cancha de golf. Entonces llamé a Newmark y me pasaron con un tasador experto en canchas de golf. Newmark tiene tasadores expertos también, por ejemplo, hay uno que en parque acuático, parque temático de juegos de agua. Entonces, a ese nivel de especialización llegan las tasaciones cuando son inmuebles que son muy sofisticados o muy específicos o muy difíciles de encontrar. Porque la verdad es que para hacer una tasación uno necesita tener otros inmuebles, ¿no es cierto?, de casos comparables de ventas anteriores, tiene que poder hacer un estudio de reposición, ¿no es cierto?, que es cuánto costó construir ese inmueble y cuánto se ha depreciado desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto?, y se usa también generalmente en el inmueble comercial un enfoque más de renta, que es decir, se revisa cuánto está produciendo en flujo o en ingresos, y en ingresos netos operacionales, que son todos los ingresos menos los gastos. Cuando está produciendo ese activo, se descuenta una cierta tasa, que es la esperada por el inversionista, y eso uno llega al valor. Entonces, esos 3 enfoques de tasaciones, nosotros los hacemos, y generalmente lo hacemos en Chile, pero cuando son cosas más especializadas, temas, por ejemplo, de consultoría en relación a temas tributarios muy específicos, nosotros tenemos otros proveedores en Chile a quienes les pedimos todo encargo, o como les decía también, cuando son activos muy sofisticados y especializados, lo vemos con nuestra plataforma de Newmark, y Newmark tiene, bueno, el área de tasaciones, son 400 especialistas, tienen la casa matriz en Houston, y como les decía, cada uno tiene una especialidad, ¿no es cierto?, bien única, por lo tanto, te permite ofrecer servicios bien especializados en esta área. El área de asesoría en desarrollo inmobiliario, nosotros tenemos 2 personas que hacen esto, se encargan principalmente de atender a empresas inmobiliarias, desarrolladores inmobiliarios, para proyectos de venta. Nosotros aquí, en este caso, generalmente atendemos a inversionistas que no están viendo como su último foco, ¿no es cierto?, la renta del inmueble, sino generalmente es la venta por unidades. Por lo tanto, acá el clásico caso, ¿no es cierto?, es un inversionista que quiere construir un edificio de departamentos, un edificio residencial de departamentos. Nosotros vemos principalmente en Santiago, de Chile, y nosotros conocemos más o menos cuáles son las áreas que les interesa, y vamos donde los residentes ahí y tratamos de constituir paños, por ejemplo, de 2 o 3 propietarios, lo conformamos, paños que tengan una norma urbana que sea atractiva, ¿no es cierto?, donde el inversionista desarrollador pueda construir, ojalá, la máxima cantidad de unidades en altura, etc. Y una vez que nosotros tenemos conformado el paño, lo salimos a ofrecer a distintos compradores, que son estas empresas inmobiliarias, ¿no es cierto?, que generalmente se dedican a la venta, pero también hay algunos que están construyendo multifamily, o también, bueno, desarrolladores de oficinas, centros comerciales, etc. Nosotros aquí trabajamos con 150 inmobiliarias en Chile, que son las principales
compradoras de estos inmuebles, por lo tanto, cuando tenemos terrenos generalmente, que son los que se comercializan a través de esta área, se los distribuimos a ellos en función de cuáles son, ¿no es cierto?, el tipo de producto que ellos venden, ¿ya? En esta última lámina tengo estos dos últimos servicios que son más bien, yo diría, también siempre, o no siempre, pero los casos que nosotros hemos hecho generalmente se orientan, ¿no es cierto?, a ocupantes que también son internacionales referidos. En un caso está la administración de proyectos, que son construcciones donde, por ejemplo, hay que hacer una habilitación de una oficina. Para nosotros el caso típico es la habilitación de oficina, ¿ya? Porque como nosotros hacemos transacciones de arriendo a empresas internacionales que no tienen el conocimiento del mercado, o por ejemplo de contratistas generales en nuestro país, nos encargan que cuando nosotros les cerramos un contrato, por ejemplo, de oficina, que nosotros nos encarguemos de hacer la administración del proyecto de la construcción. No es que nosotros seamos la empresa constructora, sino que nosotros externalizamos entre los principales contratistas especializados en esta área, que hagan sus propuestas y que finalmente el que se la adjudica, que es todo un proceso que nosotros conducimos, la construya. Nosotros en este caso también le cobramos a los contratistas un porcentaje por haberle referido a estos clientes, pero la ventaja que tiene de ofrecerlo junto con la parte más bien transaccional es que se gana tiempo, porque a medida de que uno va firmando el contrato de arriendo, por ejemplo de oficina o de un activo industrial, va avanzando también en las conversaciones que va teniendo con los potenciales contratistas, constructores y especialistas, arquitectos, ingenieros, etcétera, que son los que van a participar en la construcción. Por lo tanto, hay una sinergia importante ahí entre poder hacer el servicio o la consultoría transaccional con poder administrar los proyectos. Y la última es la administración de instalaciones, que son empresas que necesitan externalizar todo el funcionamiento de la oficina. Aquí puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de Dow Química. Dow es una empresa de fabricación de resina, plástico, productos químicos, y ellos tenían en Chile una oficina, pero habían definido por políticas mundiales, el área de real estate de la compañía, que ellos iban a externalizar toda la administración de la oficina. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en esos casos, que generalmente tampoco lo vemos nosotros como empresa, sino que externalizamos este servicio a un tercero, que finalmente es el que se encarga de contratar al personal. Por ejemplo, puede ser recepcionista, personal de limpieza, se encarga de que estén funcionando todos los equipos, ¿no es cierto?, de iluminación, de ventilación, equipos de seguridad, de que la empresa esté limpia. En algunos casos se prestan servicios de catering o comida. Entonces, todo lo que tenga que ver con la administración de la oficina y que la empresa puede tener intenciones de externalizar. Y esto se está dando mucho porque las empresas están buscando cada vez tener equipos más flexibles, en muchos casos con menor cantidad de personal, y por lo tanto no tener una carga fija permanente de largo plazo, sino que, por ejemplo, externalizar esto a un tercero y tener mucho mayor flexibilidad si que de repente tiene que crecer, achicarse, agregar o quitar un servicio. Nosotros en este caso estamos a punto de cerrar también un contrato con una empresa que se llama Albemarle, que es una empresa norteamericana de minería que tiene oficina en Santiago, y en ese caso estamos haciendo un contrato puntual que va a ser on demand, o sea, especialmente reparaciones, eventos o cosas puntuales, que ellos puedan canalizar todo a través nuestro, y nosotros como Newmark le ofrecemos la supervisión de quién le va a prestar esos servicios, comparamos entre los distintos prestadores de estos servicios para que lo hagan con alguno que nosotros garanticemos que tiene la experiencia y el track record suficiente, a un buen precio, y de alguna manera centralizamos toda esta operación. Así es que ese es el último. Es fácil confundir el concepto de facility management con property management. Si han escuchado el property management, que es una línea de negocio que nosotros en Santiago no prestamos, pero que Newmark sí la presta, el property management es la administración de un edificio por encargo del propietario, y generalmente lo que hace es que se encarga de todos los espacios comunes, de que esté funcionando los accesos, los estacionamientos, los ascensores, todos los pasillos, las escaleras, los espacios comunes, y que el funcionamiento del edificio completo funcione. La diferencia de eso con el facility management, que tiene un encargo relativamente similar, es quién es el mandante. En el caso del facility management, el mandante es la empresa que está arrendando, por lo tanto, uno se encarga de toda la administración de la oficina hacia adentro
y el property management es de la oficina hacia afuera, y todos los espacios comunes del edificio. Henry me pidió que le mostrara algunos casos de clientes. Estos son todos clientes que hemos atendido en los 2 últimos años. Ahí están más o menos aproximados los valores de las transacciones. Como pueden ver, hay de valores muy distintos. O sea, por ejemplo, WeWork o WSP eran transacciones de más de $4 millones, $5 millones en promedio. Novartis también. Pero hay otras que son más chicas, por ejemplo, WSP hicimos una también que era de $250.000 porque era en Puerto Montt, en una ciudad del sur de Chile, era una operación más chica. Here también son oficinas más chicas. Entonces, de alguna manera, lo que marca acá no tiene que ver con el tamaño de la operación, o lo caro o lo barato, ¿no es cierto?, de un arriendo, sino que cuál es el perfil del cliente que te está haciendo el encargo. Y como pueden ver acá son todas empresas. O sea, aquí no hay ninguna persona natural que venga con un requerimiento. Es muy extraño que una persona, digamos, personalmente quiera arrendar un centro de distribución o una oficina o un centro comercial, ¿no es cierto? Son empresas las que hacen requerimientos. Y por lo tanto, esa es la principal diferencia entre el trabajo de un broker o de un consultor corporativo que de uno residencial. Aquí hay algunas otras transacciones, como pueden ver, estas ya son un poco más grandes, son generalmente ventas o operaciones financieras. Por ejemplo, la venta de un laboratorio que nosotros hicimos, que era de Teva, y se lo vendimos al laboratorio de Chile, fue aproximadamente $10 millones. En ese caso fue una venta a través de un sale and leaseback, que era lo que les comentaba antes, que es una venta con un arriendo posterior del el vendedor. Por lo tanto, se queda ahí, y esto lo compra generalmente un inversionista institucional, que lo que necesita es generar flujo, ¿no es cierto?, y rentabilidad, más que ellos necesariamente ocupar el espacio. Y aquí hay otras transacciones, ¿no es cierto? Esto fue un edificio que era propiedad de Sura, creo que Sura también probablemente está en Ecuador, es una empresa colombiana de inversiones, seguros de vida, renta vitalicia. Otro edificio en Apoquindo, en Santiago, y un centro de distribución de Mattel que en este momento lo estamos gestionando. Aquí hay otros clientes. Como pueden ver, estos clientes son, bueno, algunos son chilenos, otros son, la gran mayoría son internacionales, corporaciones, ¿no es cierto?, que están en prácticamente todos los continentes, y que como no conocen el mercado local, o no tienen gente que vea esto, o la verdad tampoco tienen interés de hacerlo porque ellos prefieren dedicarse al core de su negocio, nos encargan a nosotros que nos encarguemos de verle todos los requerimientos inmobiliarios. Ahora, verle todos los requerimientos inmobiliarios, como les decía, generalmente lo más rentable para uno como broker son las transacciones, y especialmente las ventas. Los arriendos también pueden ser muy rentables, porque, por ejemplo, aquí, este que les mostraba, que lo acabamos de cerrar, WSP, el que está acá, fue un arriendo de casi 54.000 pies cuadrados, que son 4.800 metros cuadrados de oficina. Por lo tanto, cuando son arriendos grandes pueden ser igual o más rentables que una venta, y en ese caso, en el mercado de Chile lo que se cobra es un 4% del total del contrato, y que se paga, en este caso, en nuestro mercado, lo paga la mitad el propietario y la mitad el arrendatario. En el caso de Ecuador, lo paga todo el mandante, el vendedor, entiendo, o el arrendador. Yo prefiero personalmente ese esquema, pero en Chile tenemos este sistema donde el pago se paga por partes iguales. Y, bueno, como les decía, estos son otros clientes, y esto como para ir terminando y dar pie a que ustedes puedan consultar o opinar, quisiera comentarles algunas particularidades que tiene este mercado o esta industria, ¿no es cierto?, de inmuebles comerciales corporativos. Una cosa, como les decía, es la especialización. Aquí los especialistas se separan por, puede ser, el tipo de activo, ¿ya? El tipo de, por ejemplo, como les decía, si es que era oficina, industrial, retail, etc. O también el tipo de ocupante. Entonces, por ejemplo, hay algunos brokers que se dedican a representar arrendatarios, pero solamente atienden empresas financieras. O hay otros que solamente atienden, por ejemplo, empresas tecnológicas, ¿ya? Y eso uno lo ve principalmente en mercados más profundos y sofisticados como en Estados Unidos, no tanto en otros países que uno básicamente tiene que hacer de todo. Circo pobre, decir nosotros, porque tenemos que hacer de todo lo que nos llega. Pero sí, generalmente los clientes son más sofisticados, en el sentido de que ellos esperan una atención, ¿no es cierto?,
especializada de alguien que conozca muy bien la materia puntual en la cual ellos se desenvuelven. Por lo tanto, si es que uno, por ejemplo, está buscando, no sé, un centro de distribución para una empresa que guarda productos químicos peligrosos, uno tiene que tener a alguien en el equipo, idealmente, o poder asociarse con alguien que pueda entregar esa experiencia, ¿no es cierto?, bien sofisticada, y en ese mercado puntual. Como les decía, nosotros al ser un equipo Chile, por ejemplo, en nuestra oficina vemos todo Chile, hay otro equipo que está en Perú, pero en Estados Unidos, me gusta ponerlo como ejemplo porque es un mercado que yo creo que es el más sofisticado desde el punto de vista de real estate, y que además también está muy regulado, a diferencia de nuestros países. Allá generalmente los brokers se dedican a una ciudad, o sea, o a un estado. De hecho, dicho sea de paso, ellos tienen que obtener licencias que solamente son válidas para ejercer en un determinado mercado o en un estado, ¿ya? Entonces, la especialidad va por el lado del tipo de activo, de quién es el cliente o el ocupante, y también, del lugar geográfico, ¿no es cierto? Si es que es una ciudad, el mercado básicamente, el estado o una región. Lo otro, como una particularidad de este negocio, es que uno interactúa con una multiplicidad de contrapartes, o los stakeholders, como dicen los gringos. Entonces, por un lado, las empresas grandes corporaciones, tienen sus propios equipos de real estate internos, que ellos de alguna manera nos dan los lineamientos de cuáles son los requerimientos que ellos necesitan. Este es el equipo de REFM, que significa Real Estate and Facility Management, ¿ya? La empresa ya en las etapas finales te va a poner en contacto generalmente con sus propios abogados o asesores tributarios. Uno también le toca interactuar muchas veces con ejecutivos principales, ¿no es cierto?, CEO, CFO, CTO, que son ejecutivos que están más arriba en la empresa, que no ven necesariamente el área de real estate, pero que sí tienen muchas veces que opinar, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son las necesidades de espacios que ellos necesitan, la cantidad de personal. Y ahí también me conecto con el último punto, que es el área de recursos humanos, que es, ¿no es cierto?, conversar con la gente de recursos humanos, porque evidentemente la cantidad de trabajadores, o de, por ejemplo, gente que trabaja en una fábrica, finalmente te va a influir también en los requerimientos de espacio. Eso ha ido cambiando incluso ahora con el coronavirus, porque por la necesidad de distanciamiento físico, ahora la misma cantidad de trabajadores a veces están pidiendo una mayor cantidad de espacio, ¿ya? Uno interactúa también cuando, por ejemplo, está representando a una empresa que es la arrendataria. Uno, por supuesto, que interactúa con la contraparte, que son los arrendadores. A veces esos arrendadores están representados por alguien que son los asset managers, o los que representan a los landlords, a los propietarios, ¿ya? Uno interactúa con habilitadores, que son los contratistas generales, especialistas en gente que hace work-based strategy, que quiere decir son las estrategias de los lugares de trabajo. A ti te dan un encargo y en el fondo es como un arquitecto especializado en espacios de oficina, ¿no es cierto? O espacios industriales. Digamos, de nuevo, la especialización es relevante para poder entregar un mejor servicio. Por lo tanto, generalmente cuando se hace el diseño interior de estos espacios, se busca un especialista que maneje específicamente o que tenga un track record en ese tipo de espacios. Uno interactúa también con los facility managers, que les decía que eran los que administran la operación de un determinado espacio, y esto es especialmente importante para cuando hay que gestionar, por ejemplo, la mudanza, las reparaciones, la construcción, ¿no es cierto?, la limpieza de los espacios, todo lo que involucra el irse, llegar, crecer o achicar un espacio de oficina o un espacio productivo. Y brokers también, por supuesto, que muchas veces también uno participa con ellos cuando tiene que, por ejemplo, ofrecer un activo, ¿no es cierto?, que tú no tienes dentro de tu cartera, lo tiene otro broker, y por lo tanto uno tiene que interactuar con ellos. Y como otra particularidad, que creo que puede ser distinto de los negocios residenciales, es que generalmente acá, con estos contrapartes que uno interactúa, muchas veces están ubicados en otros países o en otras regiones. Por lo tanto, a nosotros, por ejemplo, nos llegan referidos de Newmark, les voy a poner el mismo ejemplo de Eni, que lo vimos con Henry. El cliente era una empresa italiana, los ejecutivos principales de la empresa estaban allá, pero también tenían una oficina que le ve el área de real estate que estaba en Estados Unidos. Nosotros éramos los brokers asignados en Chile, pero como nosotros no tenemos presencia en Ecuador, nos asociamos con ellos. Por lo tanto, habían 4 países distintos interactuando,
y en función de eso también los equipos finalmente es que se hacen la repartición, ¿no es cierto?, de las comisiones y de los honorarios de cada uno de los encargos. Pero generalmente uno trabaja, ¿no es cierto?, con grandes corporaciones que tienen presencia en muchos lugares y por lo tanto tiene que trabajar con gente que está en distintos lugares del mundo, distintas ciudades del mismo país. Como oportunidades, que era principalmente lo que entiendo que a ustedes le interesaba escuchar, está esta oportunidad que yo les decía de poder especializarse y diferenciarse en hacer algo distinto. O sea, hoy día, al menos en Chile, la cantidad de corredores residenciales son infinitos, y la cantidad de corredores que se especializan en inmuebles de uso comercial, la verdad es que son finitos, y tienen una especialización que los otros no tienen. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad de especializarse en estos campos que yo les decía, ya sea por el tipo de cliente, el tipo de activo o el lugar regional. También un poco ya lo comentamos, participar en equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? La mayor disposición a la exclusividad, eso es algo que para nosotros es importante, y se da principalmente porque como generalmente uno está tratando con empresas internacionales, esa empresa no tiene intención, ¿no es cierto?, de salir a cotizar, por ejemplo, o comparar entre distintos proveedores en cada país, sino que van y contratan, por ejemplo, a una única empresa proveedora a nivel mundial. Por ejemplo, pueden contratar a Colliers, o a CBRE, o a Newmark, que somos nosotros, para que le atiendan los servicios en todos los países. Por lo tanto, esos encargos, que son de referido, llegan con la exclusividad, y de alguna manera ellos también te contratan porque saben que tú tienes oficina, que tu compañía tiene oficina en todas partes del mundo. Entonces, es una gran ventaja de poder trabajar generalmente con exclusividad. Luego, los tickets o los volúmenes de venta de la transacción o de los arriendos generalmente son más altos que una casa o un departamento. Creo que también es un privilegio poder interactuar con grandes corporaciones. Varias de ellas son Fortune 500, que quiere decir que son de las 500 empresas más grandes del mundo. Está lo que les comentaba de los referidos regionales e internacionales. Generalmente estas empresas grandes de corretaje corporativo tienen también un respaldo, una base de departamentos tecnológicos de innovación que te proveen los software, los sistemas de venta, ¿no es cierto? Y también algunas cosas de innovación. Por ejemplo, yo les puedo comentar, Newmark se compró un cowork. Newmark también invirtió en una empresa que presta servicio que es de un software para poder administrar los distintos procesos, los distintos pasos de un proceso de habilitación de oficina. También está involucrándose en transacciones a través de blockchain, orientada a bienes raíces. Entonces, la verdad es que estas empresas generalmente tienen muchos recursos y tienen departamentos de tecnología e innovación que finalmente termina siendo un valor cuando uno ofrece los servicios localmente. Y ya como para ir terminando, quedan solo 3 oportunidades que detecté en este rato. Creo que hay una creciente tendencia a la externalización del servicio por parte de estas empresas. Esto es algo que también, como les comentaba antes, se ha dado por el coronavirus, porque las empresas ya no quieren tener grandes equipos de real estate a una persona in-house adentro de la empresa que le preste los servicios del corretaje. Muchas veces ya a esta altura prefieren externalizar todos sus servicios porque prefieren tener equipos más pequeños, más ágiles, más flexibles, ¿no es cierto?, que puedan agrandar o achicar, y eso se hace a través de la externalización. Y como nosotros prestamos este servicio, creo que es una oportunidad, ¿no es cierto?, para todos aquellos que se dediquen al tema de los inmuebles comerciales y corporativos, y sacar ventaja, ¿no es cierto?, de este hecho de que las empresas están en forma creciente empezando más a externalizar este servicio. Creo que da oportunidades de networking, y aquí lo puse también como interrogación, puse inglés. Para el que maneje hoy día inglés o tenga intenciones de aprender inglés, le va a dar una ventaja competitiva frente a sus pares en este mundo, justamente por lo que les decía de que uno interactúa con contraparte, ¿no es cierto?, en otros países, y básicamente el inglés es el idioma universal. Por lo tanto, se los pongo acá. Si es que alguien no maneja inglés y le interesa entrar en esta área, va a poder, ¿no es cierto?, tener mejor llegada, más clientes y finalmente cerrar más transacciones si es que maneja inglés que si es que no. Y finalmente, un poco como riesgo, no los quiero desmotivar, pero esto es una realidad. Generalmente los negocios en esta área son más largos, no son compra y venta de departamentos que generalmente pueden salir en periodos más cortos. Aquí nosotros hemos estado trabajando en algunos negocios, por ejemplo, durante 2 años, incluso trabajando 2 años y que después no salen, no resultan.
generalmente el área de los terrenos, por ejemplo, es muy lenta, especialmente cuando les decía que había que constituir paños entre varios propietarios, pero eso es algo que hay que estar preparado. Generalmente eso tiene, ¿no es cierto?, una contrapartida, que es que si bien son negocios más largos, la facturación y los honorarios son más altos, pero implica también una responsabilidad de organizarse y planificarse, porque generalmente los ingresos van a ser más grandes, pero menos recurrentes, ¿ya? Y hay algunas barreras de entrada en lo que les decía antes, que generalmente conviene estar asociado a alguna empresa grande. En este caso, RE/MAX también está entrando fuerte en esta área, por lo tanto, creo que está bien ahí. Pero hacer esto solo es muy difícil, porque llegar directo a las empresas grandes, si es que uno no tiene el respaldo de una de estas grandes compañías, es complicado. Y por último, eso que estaba ahí de menor profundidad de mercado. Cuando uno tiene alguna de estas operaciones, uno no tiene tanta cantidad de contraparte a quienes vender o quienes arrendar, por ejemplo, un inmueble como lo es en el área residencial. Todas las personas necesitan vivir en algún lugar. Entonces, la verdad es que el mercado es mucho más grande. Uno pone una publicación en un portal en internet y la cantidad de posibles compradores o arrendatarios que pueden llegar, la verdad es que es mucho más alta que con el caso comercial. De hecho, nosotros los portales no lo usamos tanto. Generalmente esto es más en base a relaciones, negociaciones uno a uno, pero no se usan tanto los portales justamente porque la cantidad de contrapartes son finitas. Por lo tanto, si es que uno ya los conoce y tiene buena relación con ellos, finalmente termina haciendo los negocios con ellos más que, ¿no es cierto?, dándolo de una forma tan masiva. Esos son como los principales oportunidades y riesgos que yo veo en esta industria. No me quiero extender más porque creo que ha sido bastante, y espero no haberlo aburrido, pero era un poco una descripción, un pincelazo de qué se trata esta industria, cuáles son las oportunidades y dónde creo yo que ustedes también tienen probablemente potencial de especialización. Así es que lo dejo hasta ahí. Si es que tienen alguna pregunta o comentario, feliz de tomarlo. Muchísimas gracias, Ignacio. De verdad, yo sabía que tenía que traer un disco duro de 100 gigas, pero me di cuenta que me quedó cortico de tanta información. Te agradezco mucho. Bueno, Ignacio, sí, muchas preguntas. Me imagino que también los compañeros. Nosotros estamos como RE/MAX Golden Home entrando ya desde hace algunos años a la división comercial, ¿no? Cuando tú nos detallas los paso a paso, y de verdad que estoy eternamente agradecido por toda esa generosa información que nos diste y que yo te pedí definitivamente de que nos explicaras un poco qué era Newmark, ¿no? Porque de pronto a lo mejor nosotros como residenciales, especialistas en corretaje comercial, a veces no nos percatamos del idioma de comercial corporativo. Quería hacerte algunas preguntas, Ignacio, y de pronto animar a los compañeros a que te formulen preguntas. Y es, una primera pregunta sería, ¿cuál es el consejo que le darías a una oficina como RE/MAX Golden Home que desea pasar al área comercial? ¿Qué consejo nos podrías dar a nosotros como oficina que no es que intentamos, o sea, ya lo estamos haciendo, pero obviamente nos falta mucho, digamos, métodos, protocolos, procedimientos, expertise? Mira, yo creo que es súper relevante que quienes estén en esa área realmente les apasione. O sea, yo trataría, si es que ustedes históricamente han tenido clientes y track record en el área residencial, si yo fuera tú, por ejemplo, o alguien ahí en la oficina, yo trataría de ver quiénes de los brokers o de los que participan, en definitiva, realmente tienen interés en poder trabajar con corporaciones. Yo creo que es súper importante la especialización. Y el mercado residencial es un tremendo negocio, digamos, y siempre va a seguir siéndolo. Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que es mejor que realmente los que están apasionados y les gusta ese mundo lo aprendan, se especialicen y se dediquen a que finalmente todos van a ofrecer tanto residencial y comercial, porque son animales distintos. O sea, tienen muchas cosas parecidas, pero también son distintas y el cliente finalmente también valora la especialización y la dedicación de los proveedores. Ya. Y hablando de eso, Ignacio, la semana pasada tuvimos la oportunidad de que me presentaras un cliente corporativo. Si quieres, apagas la presentación para que podamos de pronto ver un poco las caras. Ok. Entre paréntesis, si les interesa, yo les puedo mandar esta presentación y vienen mis datos de contacto por si es que tienen alguna pregunta. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias.
Voy a apagar entonces aquí la... A ver, o tú me puedes sacar, Henry, ¿ya no estoy compartiendo la pantalla? Sí, Marilyn. A ver. Vale. Bueno, te preguntaba, sí, ya, perfecto. Te preguntaba yo a ti, a manera de algo que tenemos fresco. La semana pasada teníamos la oportunidad de hablar con un cliente de ustedes, en donde, además de preguntarnos de pronto qué experiencia teníamos, qué tanto conocíamos del producto, quiénes éramos, qué tanta información de mercado teníamos, yo creo que ese tipo de cliente corporativo es un cliente muy exigente en cuanto a la información. O sea, la información va más allá. Y ya había preguntas como situación del país, como temas de temas de recesión económica, del tipo de cómo estaba el negocio como tal en esa área industrial. O sea, yo creo que la persona que quiera fungir de corredor comercial definitivamente no solamente debe mostrar o catar, sino debe hablar el idioma del empresario, ¿no? Es lo que pude ver con todas las exigencias que nos pedía tu cliente. Absolutamente, y de hecho esas preguntas vienen siempre, digamos. O sea, cuando son empresas que tienen su casa matriz o que son holding, ¿no es cierto? Y ellos están tomando decisiones desde otro país respecto de activos, por ejemplo, o operaciones que tienen en otro país, necesitan descansar en nosotros para que le podamos entregar información de mercado fidedigna, clara, y también información económica del país, porque en definitiva también eso va a informar las decisiones que ellos toman. Nosotros, por ejemplo, no solamente nosotros en Newmark, sino que todas las empresas constructoras, pero les puedo hablar de Newmark porque es lo que más conozco, y de hecho se lo puedo mandar también. Nosotros levantamos informes de mercado y publicamos informes de mercado trimestralmente de oficinas y industriales semestrales, donde se muestran datos como, por ejemplo, cuánto ha sido el espacio neto que se ha tomado en una determinada ciudad, cuánto es el precio de arriendo promedio, cuánto, por ejemplo, comentarios respecto a la industria. Por lo tanto, todas esas cosas te las van a preguntar, especialmente cuando estás trabajando con un cliente que viene de afuera y que necesita tener esos antecedentes para tomar una decisión. Es distinto si es que uno, por ejemplo, le dice al cliente que en realidad, claro, las proyecciones económicas de este país son malas, que no hay ninguna perspectiva. Por lo tanto, la verdad es que la decisión que él va a tomar probablemente va a decir, bueno, en realidad voy a contratar a menos gente, voy a tomar una oficina más chica, voy a tomar un contrato más corto, no me interesan las renovaciones, etcétera, etcétera. Es distinto a que si es que uno le entrega un escenario o pinta, ¿no es cierto?, un contexto donde existen mucho mejores proyecciones y oportunidades. Por eso es súper importante, te agradezco la pregunta, Henry, es súper importante que quienes se quieran involucrar en este mundo tengan, como tú dices, como lenguaje del empresario y estén súper informados también de los acontecimientos económicos, sociales, políticos de un país, porque son preguntas que les van a llegar especialmente de clientes internacionales. Se quedaron callados. Sí. Henry no se escucha. ¿Tienes apagado el micrófono, Henry? No lo tengo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. 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 Te decía que esos boletines que ustedes realizan y que de los cuales marcan una gran diferencia entre lo que es una oficina residencial y comercial, ¿quién lo realiza? ¿Lo realiza una división que ustedes tienen aparte o el mismo agente que se especializa en esa área? No, lo realiza la empresa. El agente generalmente lo distribuye. De alguna manera, al igual que ustedes en RE/MAX, la empresa lo que hace es que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, facilitar que los brokers puedan, ¿no es cierto?, hacer bien su trabajo. Por lo tanto, todo ese material y contenido, por ejemplo, algunos estudios que se hacen de temas de mercado, de cuáles son las proyecciones. Si ustedes se meten a la página de Newmark, por ejemplo, van a ver de que existen muchos reportes, no solamente de mercado en oficina, industrial, hotelería, en cada una de las regiones, sino que también estudios, por ejemplo, respecto de tendencia económica, etc. Y tienen divisiones especializadas que se dedican a eso. En el caso nuestro, como somos una oficina chica, nosotros estamos asociados con un proveedor que nos presta esos datos, pero desde el 2013 que venimos haciendo estos informes, por lo tanto nos permite hacer un seguimiento de cómo está el mercado, en qué momento estamos, si es que está creciendo, si es que es un mercado que favorece más al comprador o al vendedor, al arrendatario o al arrendador,
cuánto espacio se ha tomado, cuánto se ha construido, cuánto se ha entregado, cuáles son las rentas, la vacancia, etc. Y como les decía, no es un trabajo que hace el broker, sino que lo hace la empresa, con una división especializada, y los brokers generalmente lo tienen como herramienta para poder distribuir entre sus clientes y ellos también informarse digamos, del estado en que está el mercado y la industria en cada momento. Muchísimas gracias, Ignacio. Y una pregunta adicional. ¿Cómo es el día a día de un agente comercial? Mira, yo no soy agente, o sea, soy agente, pero digamos, a mí me toca coordinar a mi equipo, por lo tanto, estoy la mayor parte del día hablando con cada uno de los agentes y viendo el progreso de cada una de las operaciones, aparte de estar, ¿no es cierto?, tratando de captar nuevas operaciones. Nosotros, yo creo que aproximadamente la mitad de los negocios que hacemos son referidos por Newmark, es decir, clientes que ellos nos entregan y que tienen algún requerimiento, y otros son captaciones locales. Depende mucho también del servicio. Por lo tanto, a mí se me da gran parte del día, bueno, digamos, en el mail, yo creo que la mayor parte del día se va contestando mails, pero me toca mucho hacer propuestas comerciales, tener reuniones con clientes, verificar el avance de los proyectos con cada uno de los agentes. Hay temas que son más administrativos, ¿no es cierto? Cobranza, facturaciones, proveedores. De Newmark, tanto de México como de Estados Unidos, también nos piden con mucha frecuencia estar reportando todas estas actividades. Nosotros tenemos reuniones de Sudamérica, de hecho mañana tenemos una, que son como para ir viendo posibilidades de hacer negocios conjuntos con los distintos países. Por lo tanto, yo creo que esas son como las actividades principales, pero básicamente se resume en la parte más administrativa, en la parte de captación del negocio y en la parte de ejecución de los negocios, que es como bien parecido a lo que pasa en el área residencial. Lo que pasa es que las contrapartes son distintas, en este caso son empresas. Por lo tanto, como les decía antes, generalmente uno tiene que ir pasando por distintas etapas, y son procesos que a veces pueden ser más largos, pero el cronograma puede ser bastante similar con una operación, por ejemplo, residencial, de casa o un departamento, en el sentido de que primero se capta, ¿no es cierto?, se ejecuta, y después finalmente, o antes también, y durante todo el curso, viene la parte más bien administrativa. Ya, quiero hacerte, no sé, compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta para yo hacer de pronto la última. Mira, aquí estoy viendo a Margarita Aux, que es una de nuestras compañeras, que le encantan los negocios grandes y tiene muchas ganas de entrar también en el ámbito comercial. Tenemos aquí también estoy viendo a Javier Zavala, que ha hecho transacciones, te las puse en la hoja que te presenté. Tenemos, bueno, a varios, Katia Aguirre, mi socia, que representa también una de las empresas más grandes de Latinoamérica, que es Holcim, en muchas transacciones. Pero también vemos, Ignacio, una realidad en Ecuador. Ecuador es una de las razones, pienso, por qué ninguna de estas empresas grandes ha aterrizado el país. Yo pienso que hasta en buena hora para nosotros. Pero hay una realidad aquí en el país, es que las empresas son de familia, ¿no? O sea, aquí no se ve tanto la parte corporativa. Y otra de las realidades es que Ecuador es un país agroindustrial. O sea que los negocios que más, digamos, interés puede generar es la venta de una bananera, camaronera, cacaotera, ese tipo de negocios, que el cliente es un cliente poco especialista, es un cliente más bien como rural, ¿no? En donde inclusive hablar de su dialecto, de su forma, de su cultura es un poco complejo. Más aún, cuando hablamos de clientes industriales, tenemos el caso, por eso te decía a ti yo la otra vez, de que qué tanta posibilidad habría de recibir asesoría de una empresa como la de ustedes. Margarita tiene un cliente que está desarrollando 2 parques industriales y es impresionante el nivel ¿qué será?, de inexperiencia, de que todo se hace como sacando el dedo para arriba, para donde corre la brisa, y donde uno quiere explicarle al desarrollador, oiga, es que esto tiene un protocolo, esto hay un marketing, esto hay que hacer estudio de mercado, y lo mira a uno con cara de qué me está hablando. ¿Cómo manejamos, Ignacio, ese tipo de clientes? O sea, es un poco complejo, y aquí Margarita me está escuchando, porque esta semana tenemos un trabajo en eso. Sí. Mira, o sea, lo que tú dices es una realidad. Generalmente estas empresas entran en países donde tienen una industria más bien terciaria, o sea, especializada principalmente en el área financiera y de servicios, que son los más demandantes, ¿no es cierto?, en espacios de oficina. Ahora,
yo me imagino que ustedes también realizan transacciones agrícolas, ¿no es cierto?, de terreno, lo que también puede ser una tremenda oportunidad y línea de negocio. Pero yo creo que en la medida de que ustedes se vayan especializando y se vayan siendo conocidos y reconocidos como que tienen, no es necesario al principio entrar con todos los servicios o con todas las especializaciones, pero por ejemplo, si es que ustedes van agregando como dentro de su track record que han atendido a empresas, por ejemplo, como tú decías, Holcim, Eni o Banco Guayaquil, etcétera, finalmente a usted le va dando un nombre, y yo creo que al final el cliente, fíjate que incluso al final cuando sean un poco escépticos en el sentido de que te dicen, mira, pero ¿qué me va a hacer un estudio de mercado? ¿O qué me va a hacer digamos, en el sentido como a veces querer matar una mosca con una bazuca? O sea, de repente te pasa eso, como de clientes que te dicen como, oye, si yo solo quiero que me venda esto, no quiero que me presente una cosa tan sofisticada, tan profunda. Aunque eso no se haga, el solo hecho de tú haber tenido un track record con operaciones similares, a ellos les va a dar respaldo. ¿Y sabes por qué? Porque para mí esto es bien parecido como a un parto, digamos. O sea, vender una propiedad no es ciencia nuclear molecular de tercer grado. O sea, no es que sea exclusivamente complejo, ¿ya? Si todo sale bien. Pero si hay cosas que salen mal, necesitas tener a alguien que tenga la experiencia y el track record, ¿no es cierto?, como para poder atender bien esos problemas. Por eso digo que es muy parecido a un parto. O sea, uno ha escuchado de personas que han recibido guagua o bebés, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Pero si es que hay alguna complicación, es donde uno necesita al doctor, al obstetra, ¿no es cierto?, al especialista. Y en este caso es más o menos lo mismo. Problemas van a haber, y generalmente hay. Pero dependiendo de la experiencia que uno tiene y el criterio que se va formando a lo largo de los años, atendiendo ese tipo de requerimientos, es lo preparado y la capacidad que uno va a tener para poder responder eficientemente y oportunamente a cada uno de esos problemas que van a ir surgiendo. Entonces yo te diría eso, o sea, creo que ojalá uno pueda presentar servicios como de consultoría previo. Esto le aprovecho para pasar el dato. Nosotros, generalmente el negocio no está en la consultoría, ¿ya? No está en la tasación, no está en el estudio de valor, no está en una cosa que nosotros llamamos el highest and best use, que es explicarle cuál es el mejor uso y más eficiente y más productivo que tiene un determinado activo o un terreno. El negocio no es eso, sino que generalmente la transacción que viene después. Por lo tanto, un modelo que nosotros usamos mucho en Newmark es ofrecerle a nuestros clientes que nosotros le hacemos la consultoría gratis, la asesoría gratis, pero si es que ellos nos garantizan y nos dan la exclusividad de que después, cuando venga una transacción, si es que viene una transacción que es la conclusión del análisis que nosotros hacemos, esa la hacen con nosotros, ¿ya? Entonces, es una buena manera, un buen gancho de decirle al cliente, mira, yo a ti te voy a hacer un análisis de mercado, por ejemplo, sin costo, y solamente te estoy pidiendo de que si que finalmente esto deriva en una transacción, que habitualmente lo deriva, porque generalmente uno se da cuenta que existe alguna oportunidad de ahorro, o de cambiarse de oficina, o de consolidar espacio, etc., ¿no es cierto?, que la hagan con ustedes. Y ahí el gran gancho con las empresas también es que ellos entiendan la oportunidad que tienen de optimización y de ahorro a través de nuestros servicios. El gasto de la empresa en inmuebles, o en la ocupación, mejor dicho, generalmente en arriendo, por ejemplo, representa la segunda partida de gastos operacionales de una empresa después de la planilla de sueldo de los trabajadores. Por lo tanto, si es que tú tienes, por ejemplo, que el 30% de los gastos operacionales permanentes de una empresa se va al área inmobiliaria, a arriendos de espacio, etc., tú consiguiendo un arriendo, por ejemplo, de un 5% anual, para ellos, ya eso es una utilidad, ¿no es cierto?, directo a la vena de fin de año. Por lo tanto, la manera que uno tiene de ofrecer esto es decirle, mira, tú a mí me vas a pagar, pero los honorarios míos se van a pagar con creces gracias al ahorro que yo te voy a conseguir, que es permanente, o gracias a la optimización, o gracias a que el proyecto que yo te voy a hacer te va a permitir meter más gente, o mejorar los espacios, mejorar la calidad de vida de los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, pero creo que en la medida de que uno pueda ir ofreciendo eso, y como tú bien decías, ir hablando el lenguaje que ellos hablan, que es una cosa que se va dando con el tiempo, pero que es necesario, y mientras antes se parta mejor, creo que le va a ir dando a usted ese reconocimiento y ese valor agregado y ventaja competitiva, en definitiva, contra los otros agentes. Ya, muchísimas gracias, Ignacio. Javier, no sé si tengas alguna pregunta aprovechando la visita que nos está haciendo Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Javier Zavala te saluda, gracias por tanta información importante para los que aspiramos llegar a ser grandes como tú.
Gracias, Javier. Mira, Ignacio, aquí la experiencia nos va enseñando en cada negocio que hacemos, aprendemos algo nuevo. Sin embargo, pues también he notado que no podemos ser todólogos, le decimos nosotros, en esta profesión, sino más bien ir especializándonos. Pero quiero hacerte una pregunta puntual. Realmente dos preguntas aprovechando la oportunidad. En el caso de la especialización, si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene habilidades, cualidades, experticia en ciertos campos de este negocio inmobiliario. Cuando se trata de una venta de una propiedad comercial grande, hay la necesidad de una participación de un equipo que haga que estemos tan bien preparados en todas las áreas y en todos los aspectos de este negocio. Entonces mi pregunta es, si necesitamos a alguien experto en la parte de finanzas, otro en la parte de tasación, otro en la parte comercial, y armamos un equipo para manejar una propiedad, cuando se trata de los honorarios, ¿cómo deberíamos compartirlos a tal manera que todos sintamos que es justa esta repartición? Me refiero a los honorarios que podemos recibir al vender la propiedad. Eso por una parte. Y si tienes algo de información con respecto al área de hoteles, la pandemia nos ha dejado muchas consecuencias, muchos efectos realmente, y muchos de ellos malos. Entonces ya vemos que este producto de hotelería, por la misma situación de que los turistas hoy no pueden visitar las ciudades, pues está en una debacle y todos querrían vender hoteles en este momento. Pero esto es algo que deberemos tenerlo como nuestro producto en el inventario en el momento. Llenarnos de hoteles es la nueva tendencia en lo que va a pasar. No sé, Ignacio, ¿tú qué opinas? Mira, respecto de lo primero, efectivamente uno de los grandes desafíos, y de hecho a mí me toca verlo, y en general a los que tenemos una función un poco más de administración del día a día, de los distintos agentes y todo, uno de los desafíos, ¿no es cierto?, es ser justo y equitativo con repartir, ¿no es cierto?, los honorarios respecto de una transacción. En ese sentido, creo que lo más sano, ¿no es cierto?, es de antemano, desde el principio, ¿no es cierto?, tener un esquema donde se sepa que en función de tal participación, finalmente, y tratar de objetivarlo lo máximo posible, porque de repente, claro, aquí al final las discusiones son típicas, ¿no es cierto?, yo hice más que tú, pero creo que es súper importante de que en la medida de que hayan especializaciones dentro de la oficina, ¿no es cierto?, esos trabajos se puedan ir asignando a la persona que tiene mayor especialización. O sea, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos, por ejemplo, si es que alguien trae un negocio, lo que yo he pedido es que esa persona puede ser la punta de lanza y va a ser la cara frente al cliente durante todo el proceso. Pero él tiene el deber de entregárselo y trabajar junto con la persona que tiene la mayor especialización en la oficina dentro de esa área. Porque es la única manera de que nosotros le podamos entregar un servicio, ¿no es cierto?, profundo, sofisticado y especializado a ese cliente. Por lo tanto, creo que es súper importante desde el principio definir cuáles son las participaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos dos tipos, en la oficina tenemos dos tipos de brokers. Tenemos los brokers que son asociados, que ganan un sueldo fijo, ¿ya?, y tienen un sueldo mayor, pero comisiones variables menores, ¿ya?, que en este caso generalmente van entre un 5% por aquellos que captan el negocio o lo ejecutan, y un 5% para el otro que capta o ejecuta. Por lo tanto, un 10% de comisión de la utilidad total, si es que uno lo hace completo, pero tiene un sueldo fijo que se lo paga la empresa, venda o no venda, haga o no haga transacciones todos los meses. Y por otro lado están los brokers asociados, que tienen comisiones que son como en el esquema anterior, pero que son de un 25 hasta el 50%, si es que hace toda la transacción, pero tiene sueldos fijos pagados por la empresa, que son bastante más bajos, y que de alguna manera la ventaja que le da eso es que igual puede obtener cobertura, ¿no es cierto?, de salud, jubilación, tiene un contrato de trabajo, y todo eso, pero su ganancia principal está por las comisiones, más que por el sueldo fijo. Entonces, de repente trabaja uno de un equipo con uno de otro, y la verdad es que nunca va a ser fácil y posible, ¿no es cierto?, poder establecer un único esquema para todos, porque siempre serán casos particulares en que participan, por ejemplo, 3 en vez de 2. Hay casos que son más o menos complejos, porque, por ejemplo, te llega una operación que viene referida de un país, pero en ese referido de un país hubo una persona de otro país
que hizo otra cosa. Y dentro de la oficina tú tienes un broker que es de planta y otro que es asociado. Por lo tanto, al final uno empieza a repartir, pero la verdad es que es la única manera de que finalmente, siendo de alguna manera, o sea, como compartiendo y con esa como generosidad, que uno al principio puede sonar como algo que, claro, uno dice, no quiero compartir mi comisión, pero a la medida que vaya trabajando en equipo y vaya reconociendo también el trabajo de los demás y vaya haciendo y aceptando una comisión justa para todos, finalmente la única manera de que lleguen estos negocios, ¿no es cierto?, donde al final uno le puede prestar servicio a través de un sistema más especializado, de un trabajo en equipo, pero idealmente con una cabeza que es la cara al cliente y alguien que esté como a cargo de la oficina, que coordine también la participación de cada uno y que dirime cualquier conflicto en caso que vaya. Y por el lado de los hoteles, mira, yo creo que, o sea, yo no sé cómo funciona allá, pero generalmente en Chile el dueño del hotel no es el dueño del inmueble, ¿ya? Existen casos de franquicia, de contratos de administración, leasebacks, por lo tanto, habría que ver ahí si es que lo que está pasando con los hoteles, efectivamente están todos los hoteles bajo presión, no han recibido ingresos durante muchos meses, pero no necesariamente el que está bajo presión es el dueño del inmueble. O sea, el dueño del inmueble puede estar perfectamente recibiendo su arriendo, por ejemplo, igual que todos los meses, y por lo tanto, a quien tendría uno que abordar ahí es al dueño del hotel. Y el dueño del hotel, generalmente cuando llegan a estos encargos, es porque son de cadenas multinacionales grandes, que también yo te reconozco que es muy difícil llegar a ellos. O sea, porque además también ahí hay que diferenciar si es que lo que uno está vendiendo es el inmueble o está vendiendo la empresa, el negocio, ¿no es cierto?, completo. Y yo creo que por otro lado, también los principales operadores de hoteles, si es que no están con extrema urgencia, no van a vender en este momento, porque saben que justamente por lo deprimido que está el negocio, les van a ofrecer menos. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay una oportunidad ahí, pero hay que ver bien cómo por dónde tomarla. Y en general, en esos casos, es difícil llegar. Yo te reconozco que nosotros, por ejemplo, negocios con hoteles, no hemos hecho mucho desde la parte como más de la operación. Tenemos algunos clientes que tienen edificios que se los arriendan a hoteles, pero ellos jamás venderían hoy día, por lo que te digo, porque hoy día les van a pagar menos porque ese hotel está produciendo un flujo menor. Entonces, ahí yo creo que hay que darle una vuelta. Yo no, lamentablemente en ese caso no sé muy bien. Los invito en todo caso, si es que alguno de ustedes tiene, por ejemplo, algún contacto que sea hotelero o conoce a alguien, que conversen con ellos cuáles son sus requerimientos y que vean ustedes cómo los pueden ayudar. Porque creo que no hay una única o un único molde, ¿no es cierto?, una solución que se adapte a cada uno de los requerimientos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la información. Muchísimas gracias, Ignacio. No sé si tenemos una última pregunta, de pronto la broker o algún compañero que también esté manejando propiedades comerciales, como para ir finalizando. A ver, 3, 2. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. De verdad que has sido bastante generoso con toda la información. Lo pensé 2 veces, la verdad, porque pensé que a lo mejor de pronto por a veces políticas externas o internas de las empresas, de este tipo de empresas corporativas, a veces nos limitan la información que debemos transmitir, pero ha sido muy generoso. Yo creo que se abre ya hicimos un primer negocio, yo creo que de aquí se nos abre una muy buena oportunidad para que, en este caso lo hablo por nuestra oficina, RE/MAX Golden Home, pueda desarrollar más negocios con ustedes, ¿no? Estamos ávidos de conocimiento, creo que quedan, yo aquí tengo como 30 preguntas, pero entiendo que el tiempo no nos da, tenemos que seguir en las celebraciones del día de hoy, y expresarte nuestros más sinceros agradecimientos. Creo que quedamos picados, ¿no, compañeros? Como para una próxima, que nos encuentres un poco más preparados para más preguntas. Ignacio, que tengas un excelente día, y a nombre de Golden Home, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Henry, a ti por la invitación, a todo tu equipo. Les deseo lo mejor en esta área y en los proyectos que se propongan. Sigan celebrando esta próspera, ¿no es cierto?, trayectoria, y desde ya quedo disponible si es que alguno en algún momento me quiere contactar, tiene alguna consulta o cree que también puede haber alguna oportunidad de negocio conjunto, algún requerimiento en Chile o que nosotros podamos apoyar allá. Encantado. Así es que ha sido un placer. Muchas gracias a todos por su tiempo y paciencia.
Gracias, Ignacio. Yo creo que la parte donde más vamos a necesitar apoyo tuyo es en eso, en la consultoría, en que nos guíe, porque entramos en un proceso muy interesante en la parte de rimas comercial y queremos que esta oficina abandere a nivel nacional toda esa expertise. Gracias, Ignacio. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Excelente. Bueno, compañeros, ahorita mi socia me hacía una pregunta, creo que se estaba entrecortado, pero quiero expresarme, creo que esta vez me están escuchando mejor. ¿Qué representa para mí estos nuevos años? 9 años, mucho, me lleno de mucha nostalgia, de mucha alegría, de mucha felicidad, de ver que mucha gente contra todos las subidas y bajadas nos siguen acompañando, queremos seguir invitándolo, hay gente nueva que está entrando, gente con muy buen perfil que está entrando, y qué decirles a ustedes, tienen muchísimos años más de crecimiento, creo que Ruth y yo seguimos muy comprometidos, y ustedes tienen ya hermanos mayores. Yo le comentaba a Ruth mi deseo de que muchos de ustedes comiencen ya a tener un papel más que protagónico en la oficina, están preparados. Yo hablo de un Katy Aguirre, de un Javier Zavala, de un Mario Eugenio Amparito, o sea, varios que se me pasan y que dejo de nombrar, que creo que están para cosas grandes. Compañeros, sigan el peldaño, ármense de un asistente, piensen en un team, inviertan en el negocio. Yo creo que no nos podemos quedar, ya vamos a cumplir 10 años y creo que estamos, o sea, no lo dudo, estamos. Nosotros tanto Ruth y yo como yo somos facilitadores nada más, o sea, somos los que menos protagonismo deberíamos tener o tenemos. Por eso me animo a que no lo piensen más. Javier, una vez lo intentaste, te fue súper bien, creo que estás más que preparado para seguir dando ese camino de crecimiento. Katy creo que está también en eso y muchas personas. Como broker no podemos, pero juntos, en equipo, sí lo vamos a hacer. Y de parte mía, cuenten con mi total apoyo y estoy seguro que con el de Ruth también. Muchas gracias. Gracias. Un poco para rematar esta reunión, queremos decirles que hay compañeros nuevos que han sido invitados a esta videoconferencia. Dentro de poco, cuando ustedes comiencen a venir acá a la oficina, van a comenzar a ver rostros nuevos. Eso es bueno. Sin embargo, queremos nuevamente garantizarles de que el proceso de admisión de un agente Golden Home sigue los protocolos, sigue buscando gente que se parezca a ustedes. Así que Paola, Alexandra, Solange y Jorge, creo que se van a integrar bastante bien. Nos hemos tomado todo el tiempo para poder hacer un incremento al número de agentes. Estamos de fiesta, que nada nos cambie el ánimo, La fiesta no es solo la rumba, para quienes entienden que eso es la festividad, no, la festividad es sentir la alegría de compartir, la alegría de obtener, la alegría de avanzar. Los esperamos aquí en la oficina, los esperamos en su casa, pasen por aquí que Golden Home tiene un pequeño presente para ustedes. Asimismo, los invitamos a que participen en el concurso. Las 19 historias y una más que me la mandaron de Agacha ahorita, tienen la posibilidad de publicar en redes sociales y obtener la mayor cantidad de likes. Golden Home, vamos por una nueva semana exitosa de trabajo. Apenas estamos comenzando agosto. Agosto siempre ha sido uno de los mejores meses de la oficina. Sé de buena fuente de que se vienen unos negocios súper buenos que ya están en la puerta de horno firmándose en esta semana. Se lo merecen todo. De la misma forma, aprovecharé este espacio para desearles un feliz cumpleaños a todos los agentes que cumplen en este mes. Son Leo, geniecito de perita en dulce, pero que tengan una bonita No le digas jornada. Los esperamos el día viernes para comernos la torta. Saludos con todos, nos vemos pronto. Es sensible.
Te irrita. Gracias, gracias. Muchas gracias, Bueno, Tuti chicos, Henry. Nos también. estamos viendo.